Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, en esta oportunidad, en este hermoso encuentro carismático de la misericordia, estamos meditando sobre la palabra complementaria de la misericordia. Recuerda lo que decíamos el día de ayer. La misericordia es la propuesta de Dios, pero esa propuesta necesita una respuesta de parte tuya. Y la propuesta de Dios es misericordia que ya está segura, que ya está dada. Esa misericordia que ya está dada, nosotros la recibimos a través de la confianza. La confianza. Por eso nuestras reflexiones en esta oportunidad van por el camino de la confianza. En nuestra primera enseñanza hablábamos de los obstáculos de la confianza. Seguramente ustedes se acuerdan cuáles son los 5 obstáculos de la confianza. Si usted no pudo estar ayer, si usted no tomó apuntes, si usted ya se le olvidó todo, le puede preguntar a algún compañero, le puede preguntar a alguna persona cerca: oye, contame, ¿cuáles son esos 5 obstáculos de la confianza? Y seguramente le van a decir. Hoy vamos a empezar con esta enseñanza que es el camino de la confianza que abrió Jesús. Cristo, en su gran compasión, hizo como cuando a uno tienen que darle una medicina que es muy amarga. Y entonces en ese jarabe, por ejemplo, ponen un poquito de dulce, para que con la ayuda de ese sabor uno pueda recibir la medicina. Es tan dura la obstinación que nosotros hemos tenido en el pecado. Es tanto el apego que nosotros tenemos a nuestros ídolos, que se necesita auténticamente el auxilio del Señor. Se necesita para que nosotros podamos superar nuestras dificultades, podamos superar esos obstáculos de los que hablábamos en nuestra enseñanza pasada y podamos verdaderamente aceptar la misericordia. Entonces podemos decir que Cristo nuestro Señor creó caminos de confianza, que son los que vamos a mencionar ahora. Cómo Cristo creó caminos de confianza para que nosotros recibiéramos la medicina de la misericordia y pudiéramos llegar a recibir la salvación. Vamos a apoyarnos en la Sagrada Escritura para mostrar cómo Cristo creó esos caminos de confianza. Me parecen especialmente bellos el primero y el último. Entonces vamos para allá. Primer punto, ¿cómo llegó la gente a creer en Cristo? ¿Cómo llegó la gente a acercarse a Cristo? ¿Cómo llegó la gente a dar el primer paso en la confianza? Si nosotros leemos los evangelios, nos encontramos con algo muy claro, y es que muy pronto la fama de Cristo fue extendiéndose por las distintas poblaciones. Por ejemplo, cuando Él cura a un hombre que era sordomudo, que a duras penas podía hablar, que no escuchaba, al crear ese milagro, al realizar ese milagro, la gente admirada decía: todo lo ha hecho bien. Y la fama de Cristo fue creciendo. Y es impresionante darse cuenta cómo el testimonio, esa es la primera palabra para las personas que ya están tomando sus apuntes, el testimonio abre las puertas de la confianza. Y esto lo destaco y me parece bellísimo, porque ese testimonio también usted puede realizarlo. Ese testimonio también usted puede llevarlo a otras personas. ¿Qué quiero decir? Que usted, con su alegría,
con su testimonio, con su palabra, con su manera de vivir, usted le está abriendo puertas a otras personas. Cuando la gente ve que usted, viviendo en Cristo, tiene ese gozo, tiene esa serenidad, tiene esa resiliencia, tiene esa capacidad de seguir adelante, eso hace que otras personas puedan llegar a la confianza. Entonces, ¿cuál es el primer caminito que Cristo abrió para que nosotros llegáramos a la confianza? El testimonio de los que ya han recibido su amor, de los que ya se han encontrado con su misericordia. El testimonio de unos sirve para contagio de otros. Los últimos papas, especialmente el Papa Benedicto y después el Papa Francisco, nos han mostrado mucho la importancia del contagio. ¿El contagio qué es? Lo que dice por ahí una canción carismática, que se te note, hermano, que se te note. Es importante que nosotros mostremos con nuestra alegría, con nuestra serenidad, con nuestra caridad, que mostremos quién es el que vive en nosotros. Y así vamos contagiando a otras personas. Y la gente muchas veces al hacerse preguntas, muchas veces al conocer la manera como vivimos, la manera como actuamos, la manera como reaccionamos, al ver eso, la gente dice, oye, ¿y esta qué tiene? ¿Este qué tiene? Qué importante que cuando nosotros venimos a un retiro espiritual, este es un retiro espiritual, cuando nosotros venimos al retiro espiritual y nos llenamos de Dios, después irradiamos. Tenemos que irradiar esa acción de Dios. Tenemos que transmitir, tenemos que contagiar. De manera que la gente se pregunte, ¿y por qué? ¿Por qué este hombre? ¿Qué le hicieron? ¿Qué cambió? ¿Qué le dieron por allá? ¿Qué es lo que hacen por allá? Eso es contagio. Y eso hace que otras personas puedan también acercarse con confianza a Cristo. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que ayudó a construir confianza? El contagio. Nos dicen varias veces los evangelios que la fama de él se iba extendiendo. Y a medida que se iba extendiendo, más personas y más personas y más personas se iban acercando a Jesucristo nuestro Señor. Esto puede sonar un poquito obvio cuando lo decimos así nomás, pero yo te quiero decir algo. Muchos católicos hoy lo que están extendiendo y con lo que están contagiando no es exactamente alegría y no es exactamente esperanza. Porque hay muchos católicos que tienen motivos de frustración, de tristeza, de preocupación, incluso de miedo. Y en parte es natural. Cuando nosotros vemos la fuerza que tienen las garras del mal en nuestra época y cómo pretenden verdaderamente adueñarse de todo, empezando por los niños, uno se llena de preocupación. Por ejemplo, piensa en todos estos ámbitos de la familia y de la afectividad y de la sexualidad, cómo verdaderamente hay ataques feroces. En estos días, por ejemplo, se está debatiendo aquí en Colombia, se está debatiendo lo que se ha llamado la ley trans. Y el papel de esa ley trans, como tantas otras legislaciones que tienen que ver con afecto y con sexualidad, siempre son los niños. Y siempre el objetivo es quitar la autoridad y la patria potestad que por naturaleza tienen los papás para adueñarse del corazón de los niños. Imagínese usted, y que Dios nos libre, imagínese usted que un hijo suyo o que una hija suya que tenga 7 años le diga a la niña, su hijita le diga, mamá, yo no me siento niña, yo me siento niño. Y sabe lo que quiere esta legislación, que si su hija le llega a decir eso, usted tiene que apoyarla y tiene que tratarla como un niño. Ese es el tipo de ataques que están haciendo. Y mucha gente no se entera de esto. Y mucha gente no sabe que estas cosas están sucediendo. Y no te hablo de Australia, ni de Francia, ni de Noruega.
Te estoy hablando de Bogotá y te estoy hablando de Colombia y te estoy hablando de lo que va a llegar a las escuelas y colegios privados y públicos de Manizales y de Pereira y de Caicedonia y de todas partes, porque esto quiere imponerse para todas partes. Y muchas comunidades religiosas que tienen obras educativas se sienten arrinconadas y se sienten asustadas porque tienen el temor inmenso de qué es lo que va a suceder ahora y qué es lo que les van a hacer, porque hay ataques legales que también son muy fuertes. Por ejemplo, en un colegio en Bogotá sucedió eso. Una niña que se declaró niño y entonces hubo algún comportamiento, llamémoslo de rechazo de parte del colegio. No, eso vinieron demandas, eso fue un escándalo. Obviamente llegaron los medios de comunicación. Mire, era tan triste ver cómo estaban crucificando a esa pobre hermana rectora. A la rectora la crucificaron en público. ¿Qué pasó? Que ese colegio quedó asustado, las pobres religiosas quedaron asustadas. Y entonces en el siguiente manual de convivencia todo era LGBT, todo era. Porque quedaron acomplejadas y asustadas las hermanas. Entonces, como estas cosas están sucediendo, como este es el tipo de ataques que estamos recibiendo, es normal que muchas personas, muchos católicos se sientan preocupados. Claro, es normal que nos sintamos preocupados cuando vemos todas estas cosas que están pasando. También dentro de la iglesia hay preocupación. Es verdad que tenemos muchos recuerdos bellos del pontificado de Francisco, sus gestos de sencillez, sus gestos de humildad, su buen humor, su cercanía con todos. Hay muchas cosas buenas para recordar, pero no podemos cerrar los ojos con que también han quedado confusiones, y también han quedado divisiones, y también han quedado preocupaciones en toda la iglesia. No se nos olvide que, por ejemplo, ese documento de diciembre de 2023, un documento muy triste que se llama Fiducia Supplicans, dejó una confusión muy grande y unas divisiones muy dolorosas dentro de la iglesia. Yo tengo que hablarles así, mis hermanos, abiertamente, porque considero que mi deber para ser creíble ante ustedes es decir la verdad. Y la verdad es que mucha gente quedó confundida, porque de hecho el título mismo del documento habla de bendición de parejas en situación irregular, incluyendo parejas que practican la homosexualidad o parejas que están en adulterio. Hablar de bendición en esas circunstancias, hablar de bendición para las parejas que están en esa condición, realmente es crear confusión. Y eso está sucediendo en la iglesia, y eso ha sucedido en la iglesia, y es algo muy triste, y eso crea preocupación y eso crea dolor. Esto es para decir que así como hay dificultades afuera, como lo que les estoy contando de la ley trans aquí en Colombia, son dificultades afuera porque los que impulsan eso de ninguna manera se muestran católicos, sino más bien como enemigos de la iglesia. Así también hay preocupaciones adentro. Entonces es muy fácil que cuando hay todas estas preocupaciones y cuando uno se ve como atacado por fuera y frágil por dentro, es muy posible que uno entonces empiece a llenarse de angustia y todo el tiempo uno esté hablando con un lenguaje sombrío y uno tenga una cara de derrota y uno tenga una cara de preocupación permanente. ¿Por qué le estoy comentando esto? Porque dijimos, la primera puerta para la confianza es el contagio. Pero fíjese el error que estamos cometiendo algunos católicos. Yo procuro no cometerlo, pero seguro que también he caído. Mire el error que estamos cometiendo. Que cuando nosotros vemos la magnitud de los desafíos y ataques que están afuera y nos damos cuenta de los problemas, divisiones y tensiones que están adentro, entonces vivimos con una cara de preocupación. Y eso lo noto yo mucho en las redes sociales. En las redes sociales hay algunos católicos, especialmente de tipo tradicionalista, de tipo conservador, lo cual yo no lo critico en sí mismo. Pero ¿qué pasa? Que uno ve como cada video o cada podcast que sacan, otro problema, otro. O sea, solo hablan de problemas, solo hablan de amenazas, solo hablan
de tristezas, solo hablan de divisiones. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos contagiando si todo el tiempo ese es el único lenguaje que tenemos? Esto también está pasando dentro de las familias, y yo creo que el ejemplo que le voy a dar de la familia le va a servir, y no solo para la evangelización. Hoy muchos papás tienen grandes preocupaciones con la educación de sus hijos. Es apenas normal. Las situaciones que estamos viviendo, que podríamos dar muchos ejemplos, dan para eso, está claro. Pero ¿qué pasa cuando un papá, cuando una mamá, todo el tiempo le está advirtiendo de peligros al hijo o a la hija? Todo el tiempo. Yo sé que hay que advertir de peligros, pero ¿qué pasa cuando una mamá únicamente habla de peligros? Hija, cuidado con esto, mire que hoy está pasando esto, pero dése cuenta de esto. Todo el tiempo hay un momento en el que ese hijo, esa hija se satura. Hay un momento en el que siente que se le está cerrando todo futuro y se le está prácticamente diciendo, usted lo único que puede esperar es dolor y problemas para el resto de su vida. No nos malinterpretemos. ¿Estoy diciendo yo que los papás o las mamás no deben hacer advertencias? Claro que sí hay que advertir, sobre todo en esta época en la que se ha normalizado, de eso ya hablábamos la vez pasada, en la que se ha normalizado tanto comportamiento que no podemos llamar sino pecado, en que se ha normalizado o se intenta normalizar el consumo de sustancias, el fumar marihuana, el usar pornografía, todo eso que se va normalizando. Sí hay que advertir, pero un papá o una mamá que todo el tiempo esté advirtiendo y señalando, y cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, hay un momento en el que satura, hay un momento en el que agobia, hay un momento en el que cansa, y hay un momento en el que casi lo que va a lograr es exactamente lo contrario. Por eso le escuché a un psicólogo una cosa que me pareció muy interesante. Decía, lo primero que deben dejar los papás a los hijos son buenos principios. Ahí estamos de acuerdo todos, buenos principios. Pero mire lo segundo que dice este psicólogo. Lo primero que deben dejar los papás son buenos principios, pero lo segundo que deben dejar son buenos recuerdos. Buenos recuerdos. No es solamente advertir sobre lo malo, es enamorar de lo bueno. Entonces yo les pregunto, muy particularmente a los papás, porque solemos los varones ser como más secos, como más rigurosos, como más duros. Yo les hago esta pregunta a los papás. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te vio riendo de buena gana y no estabas borracho? ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te vio riendo? ¿Cuándo te reíste la última vez con ese hijo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuándo fue la última vez que tu familia pasó un día, y si no se puede un día, una tarde? ¿Cuándo fue la última vez que tu familia pasó una tarde en la que todos regresaron a la casa con una sonrisa y diciendo, ¡qué día tan bello! ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó en tu familia? Me gusta mucho lo que dice ese psicólogo. Lo primero, y eso para que escriban por favor, porque eso conviene escribirlo. Lo primero es buenos principios, pero lo segundo es buenos recuerdos. Los buenos principios ayudan a diferenciar el bien y el mal, pero los buenos recuerdos, ¿para qué ayudan? Para enamorar del bien, enamorar del bien. Es importante que tú adviertas sobre el error del adulterio, que tú adviertas sobre el error de la infidelidad, que tú adviertas sobre el error que puede meterse en una familia por todas esas divisiones. Está bien que adviertas de eso, pero ¿sabes lo que más les va a quedar a ellos? La alegría, la ternura, el amor que ustedes tengan como pareja. Eso es lo que más les va a quedar a ellos. Como decía otro psicólogo, yo trato de apoyarme aquí y allá en lo bueno que encuentro con los psicólogos. Mire lo que decía otro psicólogo. Decía, los niños, los hijos,
no solo necesitan que los papás los amen, sino que los papás se amen. Esos son los buenos recuerdos. Buenos recuerdos es eso. Buenos recuerdos es, como contaba una muchacha hace unos años, la veía yo con esa alegría. Y entonces le digo, hoy te veo muy alegre, ¿qué hay? Cuéntame, ¿por qué te veo tan feliz? Y me dice, es que mañana es el cumpleaños de mi mamá. Y con el papá y con mi hermanito estamos preparándole una sorpresa. Entonces, esta muchacha, prácticamente una adolescente, ella vivía como esa expectativa, como ese gozo. Además, tenía ese elemento, ese picantico del secreto, porque era una cosa secreta. Entonces ella estaba preparando con el papá y con el otro hijito, con el hermanito de ella, estaban preparándole una sorpresa a la mamá, pero ella no puede enterarse. Y para ella, ver al papá emocionado, y ni sé qué era la sorpresa, si era una serenata, no sé qué era, ni es lo importante aquí, pero le estaban preparando una sorpresa. Y para ella, ver cómo el papá estaba preparando ese cumpleaños de su esposa, y ver cómo le decía, con ese misterio, le decía a la hija, pero no le vaya a decir a su mamá, pero cállese que esto es un secreto. Y entonces ella, sí, yo guardo el secreto. Y ella vivía, ¿qué estaba viviendo ella ahí? Estaba viviendo amor de familia. Estaba viendo cómo ese papá amaba a esa mamá, cómo ese esposo amaba a esa esposa. Esos son los buenos recuerdos. ¿Por qué estoy dando estos ejemplos de familia? Porque fíjense que hay un paralelo muy interesante. Así como las familias no pueden dedicarse solamente a dar advertencias y advertencias, sino que también hay que dejar buenos recuerdos, así también tenemos que hacer en la iglesia. Hay que advertir sobre los problemas, que hay desórdenes en la liturgia, que hay divisiones doctrinales, que hay tensiones entre grupos de unos y de otros. Eso es así. No lo vamos a negar, no vamos a tapar el sol con un dedo. Eso es así. Que hay ataques desde fuera, que el nuevo orden mundial, que la masonería se mete, que hay interferencias de los poderes de este mundo, que la ONU realmente lo que hace es corromper. Eso es así. Pero esa no es toda la historia. Haz que brille la otra parte de la historia. Haz que se muestre la otra parte de la historia. El trabajo nuestro precisamente es mostrar la otra parte de la historia. Piénsalo de esta manera. En la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos eran los dolores y las angustias que vivía la gente? ¿Cuántas eran las humillaciones y las frustraciones que tenían aquellos hombres? Y Cristo se dedicó simplemente a decir, oiga, pero qué porquería saduceos esto que tenemos, ¿no? Uy, ustedes se dan cuenta que inmundicias esos escribas, no sirven para nada. Cristo criticó a los fariseos, criticó a los escribas, mostró la hipocresía y la ignorancia y el egoísmo de los saduceos. Pero eso es el 1% de su predicación. O sea que Cristo no era ningún tonto, Él se daba cuenta de los problemas. E incluso advertía a la gente. Por ejemplo, les dijo, mire, cuando se trata de los fariseos y los escribas, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Cristo advertía, pero no se la pasaba solamente advirtiendo. Cristo no convirtió como centro de su mensaje los pecados de otros. Esa es la clave. Cristo no convirtió los pecados en el centro, porque en el centro no tiene que estar el pecado. Óigame lo que le estoy diciendo y por favor tómelo en serio. En el centro del mensaje de Cristo no está qué cosa tan horrible el pecado, pero qué horrible el pecado. Pero se han dado cuenta ustedes lo feo que es el pecado. Pero es que el pecado, cosa tan horrible el pecado, pero es que el pecado sí que destruye. El pecado acaba y dele con el pecado. Eso es cierto. Pero Cristo no dedicó, no le dio el centro. Por favor, no le des el trono a la tristeza. Escribe eso. No le des el trono a la tristeza. No le des el trono a la desesperanza. No le des el trono a la desilusión, a la frustración o a la división. No le des el trono.
Nosotros sabemos que hay muchos males. En la época de Cristo piensa nada más lo que significaba la ocupación que tenía el Imperio Romano. Imagínate lo que estaba viviendo la gente. Eso era horrible. Eso de que estos paganos que prácticamente idolatraban lo que ellos llamaban el águila imperial, paseaban su famosa águila imperial por todas partes y dele tributo, y que el César y el César y el César, y endiosaban al César. Imagínate Cristo cómo sufría con eso, y los judíos piadosos cómo sufrían con eso. Y por encima de eso, para más dolor, cobrando impuestos, sacando del dinero de los judíos para financiar al imperio pagano y opresor. Esos eran ataques de fuera. Y por dentro ya sabemos cómo estaba de podrida la situación, porque sabemos cómo era que vivían fariseos y escribas y saduceos. Y el rey ese de pacotilla que tenían, un impostor, un tipo cruel y supersticioso llamado Herodes. Cristo sabía todo eso. Pero Cristo no le dio el centro al pecado, no le dio el trono a la tristeza. Nosotros tenemos que advertir, nosotros tenemos que guiar según el carisma y el lugar de cada uno, pero el trono es para Dios el Señor. Y en el centro están la alegría y la esperanza. Por algo quiso el Papa Francisco, que Dios lo mire con misericordia y lo tenga en la gloria. Por algo quiso el Papa Francisco que este año, año de jubileo, fuera un año dedicado a la esperanza, a la esperanza. La esperanza, esta frase me encanta. La esperanza no quiere decir que uno no vea los problemas. Para las 12 personas que están escribiendo, la esperanza no es que uno no vea los problemas, es que uno ve a través de los problemas. La esperanza es ver a través de los problemas. Yo veo el problema, pero me doy cuenta que el problema no tiene la última palabra. Me doy cuenta que el problema no tiene por qué tener el protagonismo, porque el protagonismo siempre es Dios, y que lo que Cristo predicaba era el reino de Dios. Entonces ahí terminamos el primer punto. El primer punto para abrir la confianza es el contagio. Y lo maravilloso y lo bello y lo que me encanta y me enamora de ese primer punto es que tú y yo somos parte de eso. Y hazte el propósito, en lo privado y en lo público, en tu círculo de personas con las que interactúas directamente o en tus redes sociales, hazte el propósito. Yo no le voy a dar el trono a la tristeza. Yo no le voy a dar el trono al pecado. En el centro de mi vida está la victoria de Dios. En el centro de mi vida está el amor que vence. Ese es el único que puede tener el centro. ¿Amén? Amén. Y eso hay que llevarlo. Hay que llevarlo en la sonrisa, en el testimonio, en la palabra. Pasemos al segundo punto, porque también aquí son 5. Y fíjese que hasta ahora estamos muy bien, sin cartelitos, sin nada, estamos bien. Vamos con el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto que abrió la confianza? ¿Cómo se abre la confianza? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí? ¿Por qué es importante la confianza? Porque aquí tengo un cuadro, el cuadro del Señor de la Misericordia, que dice en la parte de abajo, que dice, lea duro. Jesús, en ti confío. Yo creo que esta gente no desayunó. Qué pesar, hombre, qué pesar. Vienen en ayunas, vienen cansados, medio dormidos. ¿Qué dice ahí abajo? Acuérdese que esto se está grabando, necesito que quede grabado con ese volumen, eso no queda grabado. ¿Qué dice ahí? Jesús, en ti confío. Por eso estamos hablando de la confianza. Vamos con la segunda puerta para la confianza. Y esta la conocemos mucho en la renovación carismática católica y se llama sanación. La sanación despierta confianza. De hecho, la razón principal por la que tanta gente se acercaba a Cristo era porque veían un cambio en sus vidas, en sus cuerpos que eran sanados, pero también en sus corazones, porque la sanación no es solo sanación corporal.
Acuérdese que hay muchas personas que tienen el cuerpo sano y sin embargo tienen la mente enferma. O tienen el cuerpo sano, pero su memoria está llena, está repleta de dolor. O tienen el cuerpo sano, pero su fe se echó a perder. La sanación también es interna. La sanación también es espiritual. Por eso, hermanos queridos, la sanación, los milagros de sanación, la obra de sanación de Cristo despierta la confianza. La gente aprendió a confiar en Cristo viendo las obras de Cristo. La gente aprendió a confiar en Cristo por una razón que a veces no se destaca. Una razón importantísima. Y es que Cristo no le ponía barreras a la sanación. Y eso es lo que más quiero destacar en este momento, porque eso es lo que verdaderamente abre las puertas más profundas de la confianza. Le voy a dar estos dos ejemplos que son muy conocidos en los evangelios. Según la ley de Moisés, había una enfermedad terrible que separaba a la gente de la convivencia con los demás. Ustedes ya saben cuál es esa enfermedad, y ustedes saben que el leproso tenía que vivir fuera de la ciudad, fuera de la comunidad, quedaba condenado a la soledad, mejor dicho, quedaba condenado a morirse por muerte terrible y dolorosa, y además en soledad. Los grandes excluidos de aquella sociedad, y es que así lo mandaba la ley de Moisés, eran los leprosos, totalmente excluidos. ¿Cómo obra Cristo con estas personas? Es impresionante, según nos cuenta el Evangelio de Marcos hacia el principio, cómo la palabra de Cristo, que de eso también vamos a hablar, cómo la palabra de Cristo atrae, pero es impresionante ver cómo la palabra de Cristo logró ya una especie de milagro en un leproso, porque este leproso se acerca a Cristo. Por favor, toma en serio esas palabras. La ley decía, aléjese, pero algo tenía Cristo, algo había en Cristo. Ese algo lo cuenta la misma Biblia. En Lucas capítulo 6 se nos dice abiertamente, de él salía una fuerza que los curaba a todos. De él salía una fuerza que los curaba a todos. Entonces este leproso, que por ley de Moisés tenía que alejarse, en cambio, cuando está Cristo, quiere acercarse. Imagínate lo que crea Cristo. El deseo de que aquel que se siente excluido se acerque. Y eso lo necesitamos hoy. Hoy necesitamos que las personas que se sienten más excluidas sientan el impulso de acercarse a Jesús. Ya Jesús se encargará. Porque Jesús dijo, por ejemplo, con respecto al pecado, mire esta frase de Cristo que está en el Evangelio de Lucas. Dice Cristo, yo he venido a llamar a los pecadores, a traer a los pecadores. Pero dijo también esto, llamar a los pecadores para que se arrepientan. O sea que Cristo quiere atraer a los alejados. Quiere atraer a los enfermos, pero no para que sigan enfermos, sino para que se sanen. Quiere atraer a los pecadores, pero no para que sigan en el pecado, sino para que se conviertan. Pero quedémonos en la parte de esa atracción de Cristo a través de la sanación. A mí me llama mucho la atención, no sé qué impacto tiene ese evangelio en tu vida, pero a mí por lo menos me llama muchísimo la atención que este leproso, que durante años seguramente solo había escuchado el lenguaje de aléjate, aléjate, vete de aquí, ¿tú qué haces aquí? Vete, vete. Llega a Cristo y lo que siente es, voy a acercarme. Voy a acercarme. Eso es lo que necesitamos que sienta todo ser humano. Necesitamos que los musulmanes tengan un impulso interior al cual ayudará, por supuesto, nuestro testimonio, coherencia de vida, espíritu de servicio. Necesitamos que los musulmanes tengan un impulso interior para decir, yo quiero acercarme a Jesús. Necesitamos que los ateos
Sientan ese impulso interior de decir, oiga, yo me voy a acercar a Jesús, yo voy a conocer mejor a Jesús. Necesitamos que los gnósticos y los testigos de Jehová, necesitamos que judíos y budistas sientan ese impulso interior de decir, ¿cómo es Jesús? Quiero conocer a Jesús. Jesús, con sus milagros de sanación, tenía un atractivo impresionante. Jesús describió su misión en términos de esa inmensa misericordia. Escuchemos estas palabras que están en Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para dar la vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor. Ese es Jesús. Jesús es el anuncio de una buena noticia. Es el que da la vista a los ciegos, es el que da la libertad a los cautivos. Y por supuesto, si hay algo que atraiga, es precisamente la sanación. Cristo tiene esa capacidad de sanar y no pone barreras, y por eso nos admira lo que hizo con ese leproso. Pero dije que eran 2 ejemplos. El otro ejemplo que quiero dar es el ejemplo de un centurión romano que le dice a Jesús, tengo en casa un criado que sufre mucho. Y cuando Cristo oye las palabras, sufre mucho, de inmediato mira la respuesta, voy yo a curarlo. Yo quiero destacar eso. Cristo no dijo, bueno, vamos a arreglar primero el tema de la circuncisión. Cristo no dijo, bueno, vamos a que haga bien una profesión de fe y le hacemos un examen, a ver si realmente conoce el catecismo básico. Cristo no dijo, vamos primero a que se arrepienta. El arrepentimiento lo va a producir Cristo. Y realmente la sanación más profunda empieza por el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que nos libera del pecado. Necesitamos el arrepentimiento, claro que sí, pero hay algo muy hermoso. Cristo no pone ninguna condición. Que es un pagano que tal vez está en pecado, que no conoce nada de la fe, Cristo no pone ningún obstáculo. ¿Y sabes por qué eso es tan importante? Porque cuando uno se siente mal, pero muy mal, pero terriblemente mal, o como dice alguna gente en este país, cuando uno se siente en la inmunda, lo que uno siente cuando está en la inmunda es que uno no tiene ningún derecho. Y yo se lo digo porque lo he escuchado a personas. Hay personas que dicen, yo no sé si Dios me puede aceptar después de todo lo que yo he hecho. Yo he engañado a tanta gente, yo he estafado, yo he robado, yo he profanado mi cuerpo, me he aprovechado de otras personas. Yo practiqué tanto tiempo la brujería, yo no sé si Dios me puede perdonar. Porque parte de lo que hace el pecado es crear una sensación de desesperanza y de derrota. Y contra esa sensación de desesperanza y de derrota está la palabra y el testimonio de Cristo. Está esa palabra y ese testimonio con el que Él muestra que así como el sol sale para malos y buenos, y así como la lluvia cae sobre justos e injustos, así la misericordia de Cristo no excluye a nadie. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ese corazón de Jesús? Eso sí, no nos confundamos. Cristo con su misericordia atrae, pero con su misericordia transforma. Así como Él no quiere que el enfermo siga enfermo, tampoco quiere que el pecador siga en su pecado. Cristo llama, por ejemplo, a Mateo, pecador. Estaba trabajando incluso para el Imperio Romano, cobraba impuestos. Lo llama. ¿Pero lo llama para qué? ¿Para que siga en el pecado? No, para que cambie. Y ahí tenemos a San Mateo.
Cristo acoge con gran misericordia a la mujer adúltera. ¿Para qué? ¿Para que sigan las mismas? No. Tú sabes la palabra que le dice: vete y no peques más. Entonces Cristo atrae con la misericordia, pero no para dejarnos en el pecado. Lo que sí debe quedar claro es que en la puerta de entrada de la misericordia no hay ninguna condición, ninguna. Cuando la persona ya se acerca a Cristo, cuando la persona ya llega a Cristo, movido por la gracia de Cristo, va soltando el pecado. ¿Y por qué digo va soltando? Porque es un proceso. Mire cómo eran los apóstoles, que eran los que estaban más cerca de él. ¿Cristo los hizo perfectos y santos el día número 1 que los llamó? No. Ay, qué camino el que recorrieron esos hombres. Y tenían ambiciones, eran ambiciosos. ¿No es que estaban buscando todo el tiempo los primeros puestos? Y era que Cristo no se daba cuenta que ellos eran imperfectos, ambiciosos, impacientes. Acuérdese de Santiago y Juan, que cuando los rechazaron por allá en un pueblo dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego? Ya ellos se sentían empoderados, pero de mala manera. Porque acuérdese que aquí estamos los empoderados de buena manera, que es conocer el poder de Dios y no dejarse seducir por los poderes de este mundo. Ese es el buen empoderamiento. Pero allá estaban los empoderados de mala manera. Ya ellos estaban empoderados, ya ellos sentían que eran dueños del fuego. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Jesús se daba cuenta que ellos eran egoístas, y eran impacientes, y eran ambiciosos. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Los echó a patadas? No. Cristo va haciendo camino, Cristo va haciendo proceso, pero lo primero es abrir la puerta, que es uno de los símbolos más preciosos de un jubileo, la puerta que se abre. Hay una puerta abierta, y no se te olvide que Cristo mismo dijo, Juan capítulo 10, yo soy la puerta. Entonces, Cristo despierta la confianza. ¿Cómo la despierta? Número 1, por la buena fama, es decir, por el contagio, que fue lo primero que desarrollamos. Número 2, por la sanación. Lucas capítulo 6, de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Y en varios pasajes, por lo menos en 2, dice que la gente se le echaba encima. Necesitaban tocarlo. Cuando aquella mujer se acercó y dijo, con que yo toque la túnica de él, con eso me sano. Cuando esa mujer, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y oiga la respuesta de los apóstoles: ¿estás viendo que te apretujan por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Lo que quiero destacar en esta oportunidad es eso de que la gente lo apretujaba. ¿Y eso por qué es tan significativo? Porque eso muestra que Cristo realmente atraía a la gente, y particularmente el cuerpo purísimo, santísimo de Jesús, atrae a la gente. El cuerpo de Cristo. Y yo termino este segundo punto, son 5 puntos, yo termino este segundo punto destacando eso. El cuerpo de Cristo atrae. ¿Y tú sientes esa atracción del cuerpo de Jesús? Yo sé que muchos de ustedes lo sienten, porque sabemos dónde está el cuerpo de Cristo en nuestro tiempo. Está verdadera y realmente presente en la Eucaristía. Feliz el católico que siente esa atracción del cuerpo de Jesús. Feliz el católico que siente, allá está el cuerpo de mi Señor, allá quiero estar. Feliz el católico que siente, en la misa me dan el cuerpo de Cristo, yo quiero estar en la misa, yo quiero comulgar, yo quiero, como dice el Cantar de los Cantares, y hay que aplicarlo a la Eucaristía, yo quiero que me bese con los besos de su boca. Yo quiero ese amor de él, yo quiero el cuerpo de él. La gente en tiempo de Jesús no podía comer ese cuerpo, nosotros sí podemos. La unión que ellos tenían con el cuerpo de Jesús era externa, como cuando se toca el brazo, por ejemplo, o se le da un abrazo a la persona, era externa. Nosotros podemos tener comunión interna, es decir, es el cuerpo de Jesús, el cuerpo sacrosanto de Jesús, el que recibimos en la Eucaristía.
Sientes el impulso de tener ese cuerpo, de recibir ese cuerpo, de comulgar con ese cuerpo. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que haya católicos que no sienten esa hambre? Hay católicos que no sienten hambre del cuerpo de Jesús. Hay católicos que pueden pasar semanas. Y a mí me da mucha tristeza que hoy eso como que no se le da tanta importancia, pero cuando estoy confesando, me da mucha tristeza que una persona dice: padre, me acuso que no fui a misa, por ejemplo, la semana pasada. Cualquiera diría: ah, no, pues una falta simplemente en el reglamento. Mire, la cosa es más seria que eso. Yo no quiero dramatizar aquí, pero ¿sabes lo que significa? Que tú por ir a una película o por ir a un paseo no comulgaste. Significa que tu nivel de hambre está muy bajito. Y eso es lo realmente grave de no fui a misa el domingo. Lo realmente grave no es me faltó cumplir con un punto del reglamento. No, este no es un punto del reglamento. Y esto no es simplemente una lista de verificación para decir fue a misa, no fue a misa. No, no es eso. Es mucho más serio que eso. La gran pregunta es si tienes hambre del cuerpo de Jesús. Esa es la gran pregunta. Y si tú no tienes hambre del cuerpo de Jesús, y esa falta de hambre se te nota en que preferiste un paseo, un cine, la visita a un amigo, la llegada de unos parientes. Hay gente que dice: pues sí, nosotros íbamos a ir a misa. ¿A qué misa iban a ir? La misa de 9:30 de la noche que ofrecen por allá en la parroquia, no sé dónde. Como quien dice, la misa es lo último de lo último, si nos queda tiempo. Claro que yo le doy gracias a los párrocos que ponen misas incluso a horas incómodas, porque eso también sirve. Íbamos a ir a misa a las 9:30, pero resulta que pedimos una pizza y entonces llegó a las 9:15, y entonces por comer la pizza, diga la verdad, por comer la pizza no comí el cuerpo de Cristo. Esa es la realidad. Por no quedar mal con mi tía que vino de Holanda, que la estábamos atendiendo en la visita, y yo digo: ay, es que usted viera cómo me hierve la sangre. Yo le digo: ¿y por qué no le dijo a su tía vamos todos para misa? Ah, es que ellos no son practicantes. Entonces, la falta de práctica cristiana de ellos ya se le entró a usted, en vez de usted meterle a ella la inquietud, en vez de esa tía que está en Holanda o que está en Suecia o donde esté, en vez de llevar a la tía hacia Cristo, ella la sacó usted de Cristo. Entonces les repito, lo de la falta de misa el domingo no es simplemente me faltó un punto del reglamento, no, es falta de hambre del cuerpo de Jesús. Y qué tristeza que Cristo está diciendo: tomen y coman, se está dando, tomen y coman, está diciendo Cristo. Y nosotros, ¿sabes qué? Prefiero la pizza. ¿Sabes qué? Prefiero el paseo. ¿Sabes qué? Prefiero el cine con mi novia. ¿Sabes qué? Prefiero la tía que vino. Es que ella nunca viene y ella está viviendo en Rumania y hay unas historias muy buenas que nos está contando. Mejor las historias de mi tía, mejor las historias de mi prima que la palabra de Dios. Mejor dicho, no me hagan rabiar más. Vamos para el tercer punto. ¿Qué más tiene Cristo para despertar la confianza en nosotros? Hay otro pasaje maravilloso que nos habla de la autoridad. Autoridad. Acuérdese lo que nos dice el Evangelio. La gente cuando escuchaba a Cristo decía: este no habla como los demás. Este habla con autoridad. Los judíos, particularmente los saduceos, tenían organizada lo que se llamaba la policía del templo. ¿Qué era la policía del templo? Era un grupo de personas, varones, un ejército, un pequeño ejército. ¿Y este pequeño ejército para qué era? Para asegurarse de mantener orden en el templo de Jerusalén. Porque ellos querían, los mismos judíos, querían que hubiera gran orden en el templo de Jerusalén. Porque ellos sabían, cualquier desorden que se produzca aquí, esto es un polvorín, se va a armar una revuelta, van a venir los romanos y van a acabar con todo. Entonces ellos, como se dice popularmente en este país, curándose en salud, decían: nosotros no podemos permitir ningún desorden aquí. Por eso tenían su propia policía, además de la guardia de los romanos,
La guardia de los romanos estaba en el resto de Jerusalén, pero los saduceos habían logrado que el espacio del templo ellos mismos lo custodiaban. Cuando Jesús, en la etapa final de su vida, empieza a predicar en el templo, pero acuérdese que es que el templo de Jerusalén, esta es una nota breve, el templo de Jerusalén no era solo el recinto de la oración, sino que el templo de Jerusalén tenía una serie de espacios que se conocían como atrios. Eran como pequeñas plazas, cada vez con mayor importancia. Entonces había un atrio externo que era el atrio de los gentiles, donde podía llegar casi cualquier persona. Había otro atrio que era el atrio de las mujeres, hasta ahí podían llegar las mujeres. Después estaba el atrio de Israel, donde podía entrar cualquier judío. Y después ya entraba el santo, en un espacio mucho más reducido, donde solo podían entrar los levitas y los sacerdotes. Y después estaba el santo de los santos, o Sancta Sanctorum, que era el espacio donde solo podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año. O sea que el templo funcionaba como círculos concéntricos. Cristo estaba predicando en alguno de esos atrios. Muy probablemente estaba predicando o en el atrio de los gentiles o en el atrio de las mujeres. Ahí estaba predicando. Se llamaba atrio de las mujeres no porque hubiera solo mujeres, sino por lo que digo, hasta ahí podían llegar las mujeres según la costumbre del tiempo. Bueno, siendo así las cosas, cuando Cristo empieza a predicar en alguno de esos atrios y empieza a llegar gente, pero eso sí era ver llegar gente, eso era como Congreso de la Renovación Carismática, impresionante. Mejor dicho, no había cama, en ese caso silla, no había silla para tanta gente. Llegaba y llegaba gente. ¿Y entonces qué pasó? Pues pasó que obviamente se preocuparon las autoridades, los sacerdotes se preocuparon y mandaron la policía. ¿Y qué dijo la policía? Los de la policía del templo volvieron con las manos vacías. Y les dicen las autoridades, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Oiga la respuesta. Nadie ha hablado como ese hombre. Es que la palabra de Cristo era una luz tan maravillosa, una luz de la que dijo el apóstol San Pedro, capítulo 6 de San Juan: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la palabra de Jesús, palabra de vida eterna, palabra poderosa. El mismo Cristo dice en el Evangelio de Juan, después de la última cena, dice Cristo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Isaías 55 decía: mi palabra no volverá a mí vacía. Y hay un pasaje muy misterioso del Evangelio de Juan, donde algunos de los escribas y fariseos, los que eran así medio autoridad en aquella época, le preguntan a Cristo: entonces, ¿tú quién eres? Y la traducción más fiel que yo conozco, que algo entiendo de griego bíblico, la traducción más fiel que yo conozco es, oiga esta frase que es impresionante, le da uno como para un día de contemplación. Le preguntan: ¿tú quién eres? Y responde Jesús: yo soy lo mismo que les estoy diciendo. Oiga eso, yo soy lo mismo que les estoy diciendo. Esa frase da para un día de retiro. Es decir, que la palabra de Él lo contiene a Él, y la palabra de Él define cómo es Él, y la palabra de Él muestra cómo vive Él. Entonces la palabra de Jesús tiene eso maravilloso que se llama autoridad. Y yo le quiero recordar de dónde viene la palabra autoridad. Viene de la misma raíz de autor. ¿Quién es el autor, por ejemplo, de un libro? El que ha escrito el libro. ¿Qué es lo que tiene autoridad sobre ti? Respuesta: autoridad sobre ti tiene aquel que escribe en tu vida. Escribir en tu vida, ¿qué es? Darle un rumbo, un significado a tu vida. Eso es tener autoridad. Si tú oyes a una persona que dice tonterías o que dice mentiras, no le pones cuidado.
esa palabra y esa persona no tuvieron ningún impacto en ti. Pero si tú estás siguiendo, por ejemplo en redes sociales, tú estás siguiendo a tal filósofo, o estás siguiendo a tal artista, o estás siguiendo a tal modelo, o estás siguiendo a tal gurú, o a tal bruja, porque ahora se están llenando las redes sociales de brujos y de brujas, y no es ningún chiste, está pasando. Están haciendo su propaganda. Los brujos encontraron en las redes sociales una oportunidad para vender sus servicios. Que yo leo las cartas, pónganme en los comentarios su fecha de nacimiento y la hora, y yo sin ningún compromiso les digo tal y cual cosa y cuál es su número de suerte. Y allá va el católico tonto, fíjese que no dije estúpido. Allá va el católico tonto, ay sí, yo voy a ver. No haga eso, no les dé fuerza, bloqueos. ¿No saben bloquear? Pregúntenle a los que saben cómo se bloquea. Bloqueen a toda esa gente. Entonces, ¿qué es tener autoridad? Tener autoridad es quien tiene poder sobre usted. La palabra de Cristo tiene una autoridad inmensa. La palabra de Cristo nos limpia. La palabra de Cristo da fruto. No volverá a mí vacía, dice Isaías 55. No volverá a mí vacía. La palabra de Cristo hace diferencia en tu vida. La palabra de Cristo es el mismo Cristo en cierto sentido. Por eso dice la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, que en la palabra que se proclama en los sacramentos, particularmente en la misa, Dios mismo sale a nuestro encuentro. Sí, mis hermanos, y la palabra crea confianza. La palabra crea confianza. ¿Por qué? Porque la palabra es la discreta llegada de Dios a la puerta de tu corazón. Apocalipsis capítulo 3. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y sabes dónde te llama particularmente el Señor? En su palabra. Yo estoy a la puerta y llamo. Esa palabra que se predica, la palabra que llega hasta tus oídos, pero llega humilde, palabra que llega discreta, palabra que llega sencilla, palabra que llega como desnuda, para ver si tú le abres. Y mira la promesa que dice Cristo: si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. La palabra es la llegada a mansedumbre de la luz de Dios a tu corazón. Recíbela. Esa palabra crea confianza. Y las parábolas en concreto de Cristo hacen que no solo la forma de la predicación, sino su contenido nos cautive. ¿Quién, hermanos míos? ¿Quién que escuche la parábola de la oveja perdida no siente confianza? Es que oír esa parábola y decir uno, pues es que esa oveja soy yo. O la parábola del hijo pródigo. Todo esto está en el capítulo 15 de San Lucas. Uno escucha eso y uno dice, ese hijo menor, ese soy yo. O a veces uno dice, no, yo me parezco más al hijo mayor. Ese soy yo. Esa es la potencia que tiene la palabra de Cristo. Y esa palabra que llega tan humilde, tan discreta a la puerta de tu corazón, hace una diferencia. Hace que tú sientas esa confianza. Nos cuenta el Evangelio cuando la multiplicación de los panes, que Cristo dice esto: hace 3 días que están conmigo, y si los despido así, van a desfallecer. Van a desfallecer. 3 días estaban con Cristo y se habían quedado sin provisiones. Por eso Cristo hizo la multiplicación de los panes. 3 días llevaban con Él. ¿Y qué hacían durante esos 3 días? ¿Qué cree usted que hacían? Escuchar. Mire cómo la palabra de Cristo enamora. Mire cómo la palabra de Cristo nos abraza. Mire cómo la palabra de Cristo nos levanta. Y si a mí me preguntaran, ustedes saben que yo conocí la renovación carismática, les voy a decir, pero no lo estén contando por ahí. Yo conocí la renovación carismática hace más de 50 años. No me quiten el saludo por esto que les digo.
Yo conocí la renovación carismática en 1974, cuando estaba empezando a llegar a Colombia, con un sacerdote llamado Rafael García Herreros, en un grupo de oración, un pequeño e improvisado grupo de oración en Cartagena. Conocí yo al padre García Herreros y estuve en una oración carismática. Tengo más de 50 años de conocer la renovación. La renovación fue definitiva en mi vocación sacerdotal y religiosa. Yo vivo y moriré agradecido con la renovación carismática católica. Pero les cuento una cosa, antes de que le demos el aplauso a la renovación, que no va a ser en este instante, les cuento una cosa. Tenemos que vigilar que la renovación carismática conserve su esencia. ¿Y sabe cuál es la esencia que yo me temo más que se puede perder? La cercanía con la palabra de Dios. Yo me acuerdo en esos encuentros, por allá año 75, año 80, yo me acuerdo en esos encuentros. Sí, yo sé que es el siglo pasado, pero les advierto, ya en esa época había televisión a color. En esa época, la gente estaba siempre con su Biblia. Y uno iba diciendo pasajes de la Biblia, como yo he hecho aquí, y la gente apuntaba o la buscaba. Entonces, no me lo tomen a mal, pero yo veo que yo menciono estos pasajes de la Biblia, nadie apunta, solo unos poquitos. Hay que escribir, porque usted tiene que volver sobre ese pasaje, porque como dice la canción, tu palabra me da vida. ¿Qué sigue? Si oye, tu palabra me da vida, confío. Tu palabra me da vida, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, confío. La palabra que crea confianza. Hermanos de la renovación carismática, si ustedes quieren que este sea, como tiene que ser, un auténtico manantial y corriente de vida, más cercanía a la palabra de Dios, por favor, más cercanía. Pasemos al cuarto punto. ¿Qué más hace Cristo para él? Si es el cuarto, sí, ¿no? Vamos con el cuarto punto. A ver, el primero era el contagio. El segundo era sanación. El tercero era autoridad. El cuarto punto. ¿Qué más crea confianza? Una cosa que crea mucha confianza es ver que la persona es coherente. La coherencia de la vida de Cristo. Ver que Cristo se sostuvo en lo que Él realmente creía. Que nosotros nos demos cuenta de eso es importante. Porque hay una frase que se dice a veces como reproche para nosotros los sacerdotes. Y es bueno recordarla. El cura predica pero no aplica. ¿Eso qué es? Incoherencia. Y cuando nosotros vemos que lamentablemente hay personas de iglesia que han cometido faltas incluso repugnantes, asquerosas, humillantes, cuando vemos que esas cosas suceden, tenemos que tener claridad del daño que se está causando, porque entonces la gente no confía. Claro, si tú por una parte me dices algo y por otra parte no lo vives, yo no confío en ti. Si tú me dices, por ejemplo, en el caso de una religiosa, de un religioso, ¿usted por qué se hizo religiosa? ¿Usted por qué se hizo sacerdote? Yo me hice sacerdote porque me sentía amado por Cristo. Pero cuénteme una cosa, ¿podrá haber amor mayor que el de Cristo? Indudablemente no lo hay. Entonces, si no hay amor mayor que el de Cristo, ¿usted por qué vive con esa cara? ¿Usted por qué vive con esa tristeza? ¿Usted por qué vive con esa amargura? Esa es una incoherencia. Por eso el Papa nos decía a los religiosos, nos decía, ¿dónde está su alegría? Si usted escogió la mayor parte, mejor dicho, la mejor parte, y quiere vivir para Cristo, ¿dónde está su alegría? Usted entró al grupo de oración, ¿dónde está su alegría? Usted es bautizado, usted cuando se confesó la última vez, hace 2 días, ¿dónde está su alegría? Entonces la coherencia tiene que notarse. Y tiene que notarse en todo. Mire este otro caso que nos está pasando, que está haciendo mucho daño. Muchachos, no solo muchachos, pero creo que es la mayor parte de los casos que conozco, por lo menos son de muchachos y de muchachas,
que pertenecen a un grupo de oración, pertenecen a un movimiento, hicieron retiro de Emaús o estuvieron en un cursillo de cristiandad o están en lazos de amor mariano maravilloso. Y entonces esta chica maravillosa, hermosa, piadosa, entra en un noviazgo. Y resulta que en el noviazgo, pues la verdad es que ese muchacho le gusta mucho a ella. Pero mucho, y mucho es mucho. Y ella se da cuenta que ella le gusta mucho a él. Mucho es bastante, bastante, bastante. Para hacerle el cuento corto, terminan teniendo relaciones. Entonces, yo estoy en tal movimiento, yo estoy en tal grupo de oración, viva Cristo, maravilloso Cristo, aplauso para Cristo, pero vámonos empelotando. Entonces, a ver, ¿en qué estamos? ¿Se puede creer en un Cristo que tú estás proclamando con tu boca y negando con tus obras? No se puede. Se daña la confianza. Pero volvamos a la persona de Cristo. Cristo, en cambio, se mantuvo hasta el final. Y solo les voy a dar un ejemplo porque ya empezó la señora de los cartelitos. Solo le voy a dar un ejemplo. Usted se acuerda que Cristo nos mandó una cosa muy difícil. Dijo, amen a sus enemigos. Cuando lo estaban crucificando, primera palabra, son 7, ¿no? Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que Cristo, así como predica, así aplica, así obra, así vive. Eso crea confianza. Yo puedo confiar en alguien que así como enseña, así lo vive. Y así como el primer punto era que hay que contagiar, ahora le agregamos algo. Hay que contagiar con coherencia. Contagiar no es que usted esté echándole sermones allá a su prima, a su amigo, a su papá, a su esposa, a sus hijos. A veces somos buenos para echar sermones, pero el apóstol Santiago nos advierte, no quieran todos estar enseñando, porque los que enseñamos tendremos un juicio más severo. Entonces, ustedes, por ejemplo, son piadosos y hacen oración por mí, gracias, la necesito, entre otras cosas, ¿por qué? Porque como yo predico, es mi vida, es mi ministerio, el juicio que viene sobre mí es un juicio severo, porque Jesús me va a preguntar, bueno, yo oía que tú predicabas muchas cosas, ahora vamos a hablar de otro detalle, vamos a hablar de tu vida, siéntate Nelson, que vamos a hablar de tu vida. Ese es el juicio que me aguarda a mí. Yo tengo que caminar en humildad y tengo que caminar en arrepentimiento, porque no son las palabritas, es la vida, es la vida. Observe cómo nos advierte Jesucristo. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el primero que lo vivió fue Cristo, y eso se llama coherencia. Pasemos al último punto. ¿Dónde está el manantial de la confianza? El manantial de la confianza está particularmente aquí, en la Santísima Cruz, en la sangre derramada. Ver a Cristo en la cruz, su divina y bienaventurada pasión, su entrega hasta el último momento, su absoluta confianza en el Padre, hace que nosotros tengamos absoluta confianza en Él. El hecho de que Cristo nunca se salió de la voluntad del Padre, hace que nosotros sintamos, yo puedo seguirlo a Él. Esto lo expresa bellamente la carta a los Hebreos cuando dice que Cristo aprendió sufriendo a obedecer, y que ha sido constituido por Dios autor y guía de todos los que le obedecen. La cruz santísima, la cruz bendita. Hay una palabra que está en Romanos capítulo 8 que dice,
el que no eximió a su hijo. Literalmente la palabra que aparece en griego es el que no perdonó a su hijo. Pero es que el verbo perdonar, tanto en griego como en latín, significa eximir o hacer la excepción para una persona que se merecía algo, que le tocaba algo. Entonces, dice la carta a los Romanos, el que no eximió de dolor, esa sería una buena traducción, el que no eximió del sufrimiento a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Dónde lo entregó? Por aquí está el recordatorio, lo entregó en la cruz. El que no eximió del dolor, la humillación, el sufrimiento, las consecuencias de nuestros pecados a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Esas son palabras ¿de qué? ¿De qué? De confianza. Muy bien, la persona que lo dijo, son palabras de confianza. Entonces yo puedo confiar, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio hijo, para que todo el que cree en él, creer es eso, confiar, entregarse, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Yo puedo confiar en él. ¿Por qué? Yo puedo confiar en él porque el que no eximió de dolor a su propio hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Yo puedo confiar en él, que dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y luego fue capaz de permitir que le abrieran un hueco brutal en el pecho. Hay una palabra que se usa en este país, una tronera. ¿Sabe por qué utilizo esa palabra? Porque es que cuando la gente habla de la herida del costado, usted ha visto que en las imágenes del crucificado, lo que presentan es así como una cicatriz, como un huequito. Pero ¿qué es lo que aparece en el Evangelio? Y es precisamente el Evangelio de hoy. Mire lo que le dice Jesús a Tomás: trae tu mano, métela en mi costado. Entonces, ¿de qué tamaño era la herida de Cristo? Que la mano de un hombre adulto cabía en ese hueco. Por favor, señores artistas, cuando ustedes hagan una representación de Cristo crucificado, no le pongan, perdónenme que esto suena hasta irrespetuoso, no le pongan una cortadita no, cabía la mano de un hombre adulto. Ese es el hueco que le abrieron en el pecho y salió sangre y agua. Y por eso tenemos que decir, como en Gálatas capítulo 2, me amó y se entregó por mí. Y si Él me amó así, y si así se entregó por mí, yo confío en Él. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Voy a ir señalando con mis dedos, porque lo vamos a decir 10 veces. Esa frase que está en la parte de abajo del Señor de la Misericordia. Yo voy contando aquí para que la digamos al tiempo. Esté listo y vívalo. El Señor nos inspira toda la confianza. Él es el que ha abierto las puertas. Vamos a decirlo. Jesús, en ti confío. 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 Alabanza y honor y amor a la divina misericordia. La gloria para ti, Jesucristo, y que nosotros, transformados por tu amor, respondamos al designio de Dios nuestro Padre, a quien tú llamaste también Padre tuyo en primer lugar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y siempre, ahora y siempre, por los siglos